en término español y el equivalente sin más. Las listas de las lenguas mexicanas son las más completas y detallistas, y ahí tenéis una imagen. Los traductores decidieron que no solo había que dar un equivalente a los términos, sino que decidieron ir más allá, incluyendo notas, explicaciones y casos. Como tenéis ahí, todas las palabras vienen en casi todos los casos sí los hay. Entonces, en lugar de ser simplemente una lista con su equivalente, tenemos toda esa información. De manera que el que llegara y cogiera esta lista, realmente podía aprender la lengua y realmente podía usarla. Son las únicas, además, que, además de incluir los casos, como hemos visto antes, distinguen, por ejemplo, entre adjetivo y sustantivo. Entonces tenéis ahí el ejemplo de frío, tenéis frío adjetivo y frío sustantivo. Entendemos que el traductor creía que de otra manera, sin dar toda esta información, el vocabulario no iba a cumplir su fin. Porque iba a llegar a manos de alguien que ni sabía la lengua y en muchos casos no sabía el funcionamiento también. Entonces tampoco iba a servir para nada. Y por eso dan todas esas explicaciones. Otra de las cuestiones más interesantes de las listas son los números y las explicaciones numéricas. En el caso de la lengua mexicana, encontramos que no solo dan el equivalente para hora y semana, sino que enseñan a contar. Entonces tenéis ahí, dice semana, cuentan por 8 días, luego tenéis 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y tenemos año también, que es algo bastante raro porque no todas las listas tenemos año. Y en cuanto al otomí, ¿veis? Esta es la primera versión, hay hasta 3 versiones distintas de otomí, unas veces con O, T, H, O, M, I, otras otomí, otras acabado en T. Son bastante parecidas en cuanto al contenido, pero bueno, hay ciertas diferencias. Esta es a una sola columna y simplemente añade los equivalentes. Como veis, la fotocopia no es que sea muy buena, pero bueno, se ve. Cuando se amplía, se ve. Hay una segunda versión que está a doble columna y es mucho más cuidada y se entiende, se lee perfectamente. Las listas de Mazahua, Totonaco, Huasteco y Mixteco son algo más sencillas. La mayoría son a una sola columna o a 2, como esta del Mixteco, e incluyen únicamente los equivalentes en las distintas lenguas. Sin embargo, el traductor del Tarasco no solo añade explicaciones de algunos términos, sino que además incluye más de 3 folios de explicaciones adicionales de puntuación, escritura y algunas cuestiones gramaticales. Lo que hace una lista que en principio es relativamente sencilla, con 445 términos, la hace muy completa con todas las explicaciones. De manera que si alguien quiere, tienes no solo información léxica, sino que también una pequeña gramática, una mini gramática, pero que podría ayudar mucho a la hora de entender la lengua. Lo mismo sucede con la segunda versión del Totonaco, que incluye una docena de explicaciones, como veis aquí. Son nota 1, nota 2, nota 3, son más o menos unos 2-3 folios de explicaciones también adicionales. Y tras ver cómo son las lenguas, vamos a ver qué se puede hacer con ellas. Entonces, estas traducciones son un tesoro y una fuente magnífica para estudios comparativos. No solo de lingüística, como hemos visto, porque tenemos información, enseñan los radicales y enseñan también los sufijos, sino también de etnografía por los cambios de términos que se introducen, también de antropología por las explicaciones adicionales que se dan, también un poco de gramática, que entraría dentro de la lingüística, y también para las estrategias de traducción. Vamos a ver que no todas las listas van a utilizar las mismas estrategias y va a depender un poco de la lengua, de la región, un poco de la orden. Vamos a ver ciertas diferencias. Nos van a servir también para establecer diferencias dialécticas, sobre todo con esas lenguas que tenéis, con el quiche, el cachiquel,
Del náhuatl vamos a tener 3 versiones, tenemos el otomí, el totonaco, y vamos a ver que hay distintas versiones. Algunas son muy parecidas y otras no tienen nada que ver. ¿Vale? Vamos, es un poco diferente. Vamos a poder establecer relaciones entre lenguas, vamos a poder conocer también lenguas ya extintas o a punto de extinguirse, y vamos a poder establecer estrategias por regiones o por órdenes religiosas. En mi investigación de momento solo me he centrado en la traducción, y al igual que hacían en los vocabularios mucho más extensos, los misioneros empleaban esas estrategias que tenéis ahí. Una de las más utilizadas va a ser la explicación de nuevos conceptos. En las listas parece sorprendente, pero sobre todo en determinados conceptos religiosos o en algunos de animales y herramientas van a explicar los conceptos. Y en plantas también. No van a dar equivalente, sino que van a decir una planta que es de este color o algo que se parece más. Vamos a encontrar también préstamos, con o sin adaptación fonológica o morfológica. También vamos a encontrar lo típico de idem, lo mismo o no hay, y no dan ninguna explicación. Vamos a encontrar también extensión semántica con analogía, como os contaba antes lo del león y el puma. Vamos a encontrar también onomatopeyas. Por ejemplo, para el cerdo, una de las lenguas dice que no tiene nombre para cerdo, y entonces el traductor ha decidido darle el gruñido del cerdo. Y entonces hace como una especie de GR. Para el gato, por ejemplo, es misifú, porque hace como el sonido. Entonces, vamos a tener también hiponimia e hiperonimia, sobre todo con los animales. Algunas de las lenguas explica el traductor que no tienen nombre para animal, pero sí que tienen para animales de 4 patas, animales domésticos, animales salvajes, y entonces explica todo eso. Vamos a ver sustitución semántica, también. Cuando un concepto ya no sirve, le añadimos un nuevo concepto. Creación léxica, para crear nuevos términos. Una vez que conocen bien la lengua, en esa época ya la conocían bien, van a crear nuevos términos, y van a incluir explicaciones de cómo se podría traducir. Uno de los casos más interesantes, por ejemplo, es con el quechua, cuando quieren traducir Dios. El traductor no se atreve a dar la explicación o el equivalente de Dios en quechua, un poco por la controversia que había de la conservación del paganismo o introducir nuevas cosas, y entonces él explica cómo lo traducen otros misioneros, cómo lo traduce Holguín en su diccionario y cómo se podría traducir. Pero indica que no habría que traducirlo como madre tierra porque no es lo mismo. Entonces, bueno, incluye todo un párrafo extenso, a veces son casi disertaciones filosóficas para explicar cómo se podría traducir, pero no da equivalente. ¿Vale? Entonces no sirve mucho la idea. Y con la traducción de Dios, por ejemplo, os he incluido ahí el Dios en aymara. Entonces, si os fijáis en el de la izquierda o el de la derecha vuestra, este de aquí, tenéis toda una explicación sobre Dios, y justo en la página siguiente ya incluye los tipos de Dios que hay. Dios eterno, Dios sin principio ni fin, Dios todopoderoso, Dios Señor del universo y Dios justísimo. Entonces el traductor explica al final que él le parece que dar simplemente el equivalente de Dios no cumple su función, y él incluye todos los tipos de Dios que conocen en aymara y que creen que para un nuevo atlas lingüístico, para un proyecto más grande, se necesita saber todo eso. Entonces, bueno, para ir finalizando y ya de cara a las preguntas, me gustaría que pensaran en todas las posibilidades que ofrecen estas traducciones. Ahí tienen la de las lenguas filipinas. Observen solo un instante la información de los siguientes cuadros. Catalina la Grande simplemente fue un poco la que puso en marcha esta obra de valor incalculable, pero sin embargo somos nosotros ahora los que tenemos que darle valor. O sea, la información simplemente es esa, es una lista con su traducción. Tenéis ahí las de Filipinas, tenéis más ahí.
y más, y más. Entonces, imaginaros todo eso, pero en un solo Excel y pudiendo comparar. Y de esa manera sí que podemos ver variedades dialectales, podemos ver familias, podemos ver un montón de cosas. Entonces, imaginaros todo lo que se podría hacer con eso bien estructurado. Y otra de mis preguntas era si solo los misioneros compilaban listas de palabras. Entonces, la lista número 2 y sus traducciones no están huérfanas. A la misma época en la que se estaban compilando esas listas, había expediciones científicas o enciclopedísticas, como hay estudiosos que les llaman. En mi caso, yo he estudiado la lista de Malaspina. La expedición de Malaspina fue una expedición que duró exactamente los mismos años, 1789 a 1791, y recorrió prácticamente la misma zona de las que tenemos esos vocabularios. Llegaron a Punta del Fuego, subieron hasta California, de California se fueron a Filipinas, volvieron por Alaska, hicieron un recorrido bastante complicado, y también consiguieron listas de palabras. Es curioso porque era una expedición científica, entonces tenían cuestionarios científicos. Tenían cuestionarios de cartografía, de botánica, de zoología, de astronomía, tenían de todo, menos cuestionarios sobre lenguas. De manera que cuando llegaron al primer puerto en América, se dieron cuenta que no había manera de comunicarse. Donde primero paran es en Carmen de los Patagones, en la Patagonia, y no entienden nada. No pueden comunicarse y entonces lo que hacen es recoger pequeños léxicos. Y son muy breves. Hay algunos que son 13 palabras nada más, van ampliándose a medida que llevan más tiempo y lo sorprendente es el tipo de léxico que se incluye. Entonces sí que hay un léxico básico compartido con las listas que hemos visto anteriormente, pero dado que sus necesidades eran distintas, vamos a encontrar un léxico distinto. Va a haber más herramientas, va a ser un léxico gestual, muy fácil de señalar e identificar. De hecho, una de las listas tiene hasta 28 partes del cuerpo. Y empiezan desde cabeza, frente, ojos, nariz, boca, y de ahí van bajando. Son muy fáciles. La única diferencia grande que vamos a encontrar son la inclusión de nombres propios de personas y lugares, sobre todo para futuras visitas, para futuros asentamientos y futuras cuestiones comerciales, y preguntas y respuestas. Entonces, lo interesante sería comparar las listas número 2 con estas listas y saber qué se entendía por lenguaje básico. Eso es lo importante, porque ya que Leibniz buscaba su lengua universal con 128 palabras y hemos ido añadiendo, y estos expedicionarios con vocabularios más pequeños conseguían comunicarse, lo interesante sería cuál es el lenguaje esencial y básico. Pero eso queda para otra ocasión, o si a alguien le interesa, ahí tenéis un campo interesante. Y ya para terminar, la lista número 2 original en español recoge una selección de términos bien pensada y razonada, sobre todo. No se diseñó pensando en la búsqueda del lenguaje universal ni en el origen de las lenguas, sino más bien con fines económicos, comerciales y de comunicación. Y la idea era que formara parte del Atlas Lingüístico y del proyecto lingüístico de Catalina la Grande, pero nunca llegó.